precisamente hasta ahora, 40 años después, que existe la posibilidad por primera vez para las víctimas de tener un poco de justicia. Entonces, sin duda, esta impunidad institucional, sistémica, ha venido a favorecer la emergencia de este fenómeno en la medida en que ha habido un irrespeto a las leyes, no ha habido una aplicación de una pronta y cumplida justicia, y esto pues ha favorecido la emergencia de dinámicas criminales en la medida en que el delincuente pondera el costo-beneficio, ¿no? El costo de ejecutar la actividad criminal y el beneficio en este caso, o el costo de que sea en este caso perseguido, que sea capturado, que sea enjuiciado, frente a los beneficios que le puede generar su actividad delictiva. Entonces, este elemento ha nutrido de forma fundamental la dinámica actual de las pandillas y de otras estructuras criminales. Pero también algo que ya hemos mencionado y que ustedes retoman, las pandillas han sido funcionales a los poderes de turno, ¿no? A lo largo de distintas administraciones de gobierno, han sido útiles para legitimar otros hechos, han sido útiles para encubrir a la verdadera criminalidad organizada, han sido útiles para justificar el retorno a prácticas del pasado, el uso de la Fuerza Armada, el aumento de efectivos militares, el aumento de presupuesto militar. Es decir, han sido utilizadas precisamente para instalar un estado de cosas que favorece a esas mismas élites de las que ustedes hablan, ¿no? Sin embargo, yo no me atrevería a decir que las pandillas son controladas por estas élites criminales. Y ahí radica una de las diferencias sustantivas, me parece, de las pandillas. Las pandillas han podido fortalecerse y emerger como un poder encima de otros poderes. Si bien es cierto, las han utilizado, las han potenciado, las han eliminado cuando han querido a través de las políticas de exterminio, las han utilizado electoralmente. Todos esos fenómenos han terminado potenciando cada vez más a estas estructuras como un poder paralelo que tiene la capacidad incluso de socavar a dirigentes políticos, que tiene la capacidad de, yo diría, de poner y quitar alcaldes y también de poner y quitar gobiernos, porque hasta ahora no hemos dimensionado el efecto cuantitativo que en términos de los resultados electorales han tenido en las últimas elecciones, tanto municipales como legislativas y presidenciales, las estrategias utilizadas por las pandillas y negociadas con los partidos para socavar a uno u otro partido. Entonces, realmente yo no me atrevería a decir, y siento con esta postura de que son estructuras controladas. Creo que una de las características más atípicas de las pandillas salvadoreñas, a diferencia de las pandillas que podemos encontrar en otros países del hemisferio e incluso en países como Guatemala o Honduras, son pandillas con bastante autonomía. Y si bien es cierto, por ejemplo, en el caso del crimen organizado, han establecido vínculos, relaciones de cooperación, relaciones de prestación de servicios y tal, siguen teniendo, no son, digamos, parte orgánica de esas estructuras. Tienen su propia estructura per se, tienen su propia dinámica sui generis, son una estructura criminal sui generis, y en ese sentido eso les ha permitido, digamos, mantenerse como un suprapoder o como un poder omnipresente, pero
con el que no han podido distintos gobiernos, pese a todas las acciones, como digo, de persecución, de eliminación, de instrumentalización que han hecho unos y otros gobiernos. En ese sentido, creo que no sería apropiado, digamos, señalar que son controladas por esas élites. Ellas se prestan a veces a ser controladas por esas élites a conveniencia, pero también chantajean y negocian con esas élites cuando les conviene. Y como digo, han tenido la capacidad también de negociar, pero también de socavar a distintos gobiernos en los últimos años. En esa línea, en términos de una eventual negociación, yo creo que el proceso es muy delicado, y yo lo planteo en varias oportunidades que más que una negociación sería iniciar procesos de diálogo que vayan avanzando hacia el desmontaje de la violencia, como ha sucedido en otros países. Si bien es cierto, no hay modelos perfectos, pero estos procesos de negociación han permitido el desmontaje de la violencia y ciertos procesos de pacificación en donde al menos se ha reducido la violencia en los niveles de letalidad. Pongo el caso de Italia, en donde procesos de negociación con las mafias digamos, terminaron al menos reduciendo los niveles de letalidad que en los años 90, 80 generaban estas estructuras. El proceso es delicado y no hay fórmulas, porque sobre todo ya no estamos frente a estructuras monolíticas, articuladas, sino cada vez estructuras más atomizadas, precisamente por la fragmentación interna que se ha venido dando al interior de las principales pandillas, y eso complica un proceso de negociación. Pero de igual manera creo que no es posible en este momento pacificar el país y desmontar la violencia si no se conversa y se integra con estas estructuras. Y lastimosamente se han prostituido las oportunidades y los espacios que en algún momento surgieron de manera más o menos genuina de parte de las pandillas, sobre todo de un grupo de veteranos que estaban cansados de una vida de violencia, que llevaban 20 años, 15 años en la cárcel de máxima seguridad y que tenían una perspectiva distinta respecto a la violencia. Entonces, esas oportunidades se han perdido y más bien fueron instrumentalizadas de forma mezquina para intereses electorales, y eso terminó deslegitimando esfuerzos que en algún momento pudieron haber allanado el camino para un proceso de pacificación en el país. Y luego que desde mi perspectiva ningún proceso de pacificación podría funcionar si no hay paralelamente la formulación y la adopción de políticas integrales de rehabilitación y de reinserción. No es posible, digamos, iniciar un proceso sostenido de pacificación si no se ofrece alternativas a la violencia. ¿Con qué van a competir en términos de los réditos que les genera su dinámica y vida criminal? Pues tendría que competir con una oferta de generación de ingresos legítima por parte del Estado, y esto pasa por educación, pasa por formación para el empleo, pasa por generación de oportunidades laborales, pasa por reducción de los niveles de exclusión social. Doctora. Sí, aquí estoy. Perfecto. Seguimos para toda la diáspora en directo y en vivo, aquí con la doctora Yanira Aguilar, especialista en asuntos de seguridad nacional y derechos humanos. Vamos a ver, Francisco. Sí, bueno, es interesante la pregunta que hace Pablito en el sentido de la negociación con estas pandillas. Pero, Janet, hablaste de los acuerdos de paz y nos diste una
datos históricos como estos acuerdos de paz fueron boicoteados, saboteados, obstaculizados. Prácticamente no se quería una paz sólida, sino que se quería mantener un estado de violencia. Se firman los acuerdos de paz, pero hay una parte que se encarga en estar saboteándola. Hemos llegado al punto con el caso de las pandillas de que prácticamente no se le encuentra salida. Se presenta una situación donde, según la información que se dio con la tregua, es de que las pandillas, entre ellos, era una tregua entre las pandillas, en donde el gobierno no tenía mayor nivel de involucramiento, sino que prácticamente fue la Iglesia Católica la que estaba involucrada, pero que, según las mismas palabras del presidente en ese entonces, Mauricio Funes, lo que su gobierno estaba haciendo era facilitar esa tregua, pero que no se estaba involucrando, y facilitó la tregua. Ahora conocemos datos también de que Nayib Bukele, a partir de que se lanza como candidato a alcalde, pacta con pandillas, mantiene un discurso que no quiere, que condena al FMLN por haber facilitado esa tregua, pero que él a escondidas manda a Mario Durán, a Osiris Luna a pactar con las pandillas. Se mantienen esos para poder desarrollar su campaña, donde tú muy bien lo has dicho, que nadie entra ahí sin permiso de ellos. Ahora salen a la luz de que en un fin de semana las pandillas pusieron en jaque al gobierno de Nayib Bukele. Le lanzaron un mensaje: o nos cumple o vamos a seguir con los homicidios. Entonces, mi pregunta es, Janet, ¿qué es más ¿cuál es el mayor obstáculo? ¿La negociación o la hipocresía que existe en nuestro país? Porque hay un alto grado de hipocresía, como en el caso de Nayib Bukele, donde se ha caracterizado por ser el presidente más hipócrita, que lanzó una campaña de que no iba a negociar con pandillas. Lo está haciendo, y el pueblo sabe perfectamente, aunque no tenga las pruebas a la mano, de que le está dando dinero a las pandillas para controlar los homicidios. Es esta hipocresía la que realmente no se pueden conseguir niveles de mayor pacificación en nuestro país. Janet. Sí, mira, yo sí, efectivamente creo que un elemento que ha hecho mucho daño, sobre todo ante la posibilidad de avanzar a un proceso de pacificación auténtico que permitiera desmontar la violencia de estas estructuras, ha sido el uso político que se ha hecho de la pandillas y de la violencia por parte de los gobiernos de turno en distintos partidos políticos, funcionarios locales, diputados, líderes de los principales partidos políticos, ¿verdad? Que básicamente
en esa lógica de generar réditos coyunturales, electorales, o de imagen o de perpetuación de poder, han instrumentalizado